La fila es interminable. En Constitución, los pasajeros se adaptan a un día de trabajo con paro de choferes de colectivos. Muchos pudieron llegar en tren hasta la ciudad de Buenos Aires, pero en Constitución comenzó la espera. La medida de fuerza no es total porque el grupo empresario con más líneas del área metropolitana hizo salir a sus colectivos a la calle. Desde temprano, los pasajeros se agolpan en las unidades que pasan como el 28 o el 100 para intentar sortear el paro de choferes. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Colectiveros de paro, la medida de fuerza por 24 horas terminará a la medianoche. Los trabajadores enrolados en la UTA exigen una suba salarial que lleve el sueldo básico por encima del 1.700.000 pesos. Ayer fracasó el intento del gobierno de evitar el paro. Los colectiveros denunciaron que los empresarios del sector no mejoraron la oferta salarial. La Secretaría de Transporte acusó a los choferes de rechazar una oferta de 40% de aumento y calificó a la medida de fuerza como un paro extorsivo. Niños que no saben leer, menos de la mitad de los alumnos de tercer grado del país alcanzan el nivel mínimo esperado en la lectura. El dato surge de los resultados de las pruebas Aprender que hoy dio a conocer la Secretaría de Educación. 3 de cada 10 alumnos están rezagados en sus habilidades lectoras. Los mejores desempeños se registraron en Formosa, Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires. A un día del conclave, mañana a esta hora, los 133 cardenales electores ya estarán encerrados en la Capilla Sixtina y próximos a realizar la primera votación para elegir al sucesor del Papa Francisco. Desde ese momento ganará protagonismo la chimenea instalada en el tejado del edificio. Los propios cardenales ya avisaron que no creen que haya fumata blanca el primer día, pero anticiparon que podría ser un cónclave breve de 2 o 3 días. Moria Kazan regresa al teatro. En un ratito te vamos a contar de qué se trata Cuestión de Género, la obra que protagonizará en el Metropolitan con Marrale. Colapinto volvería a la Fórmula 1. Según medios especializados europeos, la vuelta de Franco Colapinto sería el domingo 18 de mayo en el Gran Premio de Imola. Los malos resultados de Jack Doohan llevarían a la escudería francesa a tomar la decisión. Mientras se espera el anuncio oficial, el portal Motorsport afirmó que el piloto argentino va a ser evaluado en Silverstone para analizar su rendimiento. Miles de pasajeros en todo el país están afectados por el paro de colectivos de la UTA. Los choferes reclaman un aumento de sueldo. Las empresas dicen que no tienen recursos para hacerlo y el gobierno está acusando a los colectiveros de hacer un paro extorsivo. Este paro afecta a más de 300 líneas que circulan en el área metropolitana de Buenos Aires, en Córdoba, en Misiones, en Río Negro y en Corrientes. Como el paro no fue total, desde la madrugada hubo filas de pasajeros en las paradas de colectivos que sí circularon. Ese escenario fue más notorio en las cercanías de las estaciones de tren. La gente pudo llegar hasta Constitución, Once o Retiro, pero muchos no encontraron con qué movilizarse dentro de la ciudad. Haciendo primero la suplencia de móvil. Yo vengo de Flores. De Flores. ¿Qué colectivo te tomás? Y el 85. 85, bien. ¿Y hasta ahora no? No hay. Ahora estoy esperando el 98, hace un buen rato y tampoco hay. No viene. ¿Y cómo vas a hacer? Y estoy viendo a ver cómo hago. ¿Cómo te afecta el paro de colectivos? Y por lo que veo, nada, porque llego 51, que es el único que me tengo que tomar para ir a la facultad. Y todo, no puedo llegar a mi trabajo. No puedo decir qué colectivo te tenés que tomar. Normalmente el 39 o el 12 y no funcionan. ¿Y ahora cómo vas a hacer? No, me voy en Uber, la más fácil. No, ninguna. Ninguna. No, viajamos igual, caminando un poco, pero bueno. ¿Qué colectivo tenés que tomar? Ahora el 28. El 28, pero venís de otro lado. Sí, del Jawel. ¿Y cómo hiciste para venir? Caminando. Caminando. 25 cuadras caminando.
Y esta mañana, en la hora pico, en las paradas de Constitución, las filas de pasajeros eran de más de 1 hora. Bruno Guiso está, de hecho, en Constitución desde temprano. Bruno, contanos cómo está la situación a esta hora. Así es, Damián, estamos aquí en la estación Constitución. Bueno, en este momento se puede decir que, bueno, hay menos gente, por supuesto, que por la mañana. Fíjense, en este momento estamos en la parada de la línea 28, uno de los colectivos que funcionó durante toda la jornada. Lo mismo, por ejemplo, el 168 o la línea 100. Hay que destacar durante toda la jornada que la frecuencia fue aumentando cada vez más durante el transcurso de la mañana y permitió que los pasajeros puedan viajar desde aquí, desde Constitución, hasta sus trabajos. En este momento, como decimos, menos gente, pero aún las paradas de los colectivos, bueno, cargadas de gente en algunas, como por ejemplo aquí 28, el 100 del otro lado y también en este lado de la pasarela el 168 con muchas personas que aún esperan los colectivos. Gracias, Bruno. La medida de fuerza de hoy fue confirmada anoche después del fracaso de la negociación de último momento que intentó el gobierno nacional entre los trabajadores y los empresarios del sector. Los empresarios llevaron a la reunión de ayer la misma oferta que le habían hecho los choferes la semana pasada. La propuesta incluía elevar el salario mínimo de mayo a 1.240.000 pesos más una suma no remunerativa de 50.000 pesos. Para el sueldo de junio ofrecieron elevar el mínimo a 1.270.000 pesos con otra suma no remunerativa de 50.000 pesos. Y para julio el básico de los choferes pasaba al 1.310.000 pesos. Pero la propuesta fue rechazada. La UTA la calificó como una falta de respeto. Y la Secretaría de Transporte, que desde este fin de semana conduce Luis Pierrini, acusó a la UTA de hacer un paro extorsivo. En un comunicado, el flamante funcionario denunció que el sindicato rechazó un aumento de sueldo del 40%, que según la Secretaría de Transporte supera ampliamente las pautas salariales del gobierno. Y ya estamos viendo en pantalla la respuesta del gobierno a la UTA. La información que difundió el gobierno fue desmentida por el Consejo Directivo del sindicato que conduce Roberto Fernández. En un comunicado negaron que hayan pretendido un aumento del 40% y afirmaron que la posición de la UTA no es caprichosa ni extorsiva como los pretenden calificar. En el texto agregaron: queremos un salario digno en línea con la inflación. El secretario gremial de la UTA, Gabriel Guso, anticipó los próximos pasos que planea dar la UTA y advirtió que podrían convocar a un paro por tiempo indeterminado. Le da subsidios a DOTA millones de dólares por arriba de lo que le tendría que dar porque está poniendo en desventaja al resto de las empresas competidoras. En claramente una actitud de querer monopolizar el transporte. A pesar de que el grupo DOTA, por ejemplo, estaba obligando a los trabajadores, porque te obliga, digamos, para decir, si vos no salís, te despedimos, viste cuáles son los costos de todo esto, o sea que te olvides del derecho tuyo a un paro. Los trabajadores igualmente le pararon líneas de colectivo al grupo DOTA, como ser la 60, la 97, y no sigue llegando información, o sea, no tienen frecuencias. Y como anticipábamos y recién escuchamos al secretario gremial de la UTA, muchos de los colectiveros sí circulan desde la madrugada por el AMBA. Son los recorridos que están controlados, como escuchábamos, por el grupo DOTA y también por la empresa Metropol. Entre las dos concentran casi la mitad de las líneas de la región. Y la mayoría de sus choferes no está afiliado a la UTA, sino a la UCRA, un gremio asociado a la CTA autónoma enfrentado a la conducción de Fernández. Esta mañana algunas unidades de esas empresas que salieron a realizar sus recorridos fueron atacadas a piedrazos, como este colectivo de la línea 57 que une Palermo con Pilar y que pertenece a la empresa Atlántida, que es parte del grupo DOTA. El secretario gremial de la UTA apuntó, como decíamos, contra el gobierno. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema y obviamente estamos en la calle viendo cómo sigue desarrollándose esta jornada de paro de colectivos.
Seguimos avanzando con la información y ya llevamos más de 12 horas del paro de choferes de colectivos. Y sí, como decíamos antes, un paro que no incluyó a todos los choferes, sino que de hecho algunos trabajaron, en especial del grupo DOTA, pero dentro del propio grupo algunos incluso decidieron no trabajar. Por ejemplo, los colectiveros de la línea 60 se sumaron a la medida de fuerza y realizaron incluso una protesta en Puente Saavedra, en donde en este momento está Alan Zurita en la unidad móvil del canal de la ciudad. Alan, te escuchamos. Damián, Brenda, muy buen mediodía y en este momento los choferes que están a mis espaldas se están expresando desde hace ya más de 1 hora y media, en donde por supuesto siguen en una continuidad del reclamo que viene ya desde hace no días ni semanas, varios meses. Sueldos congelados que no se están equiparando a lo que es el índice de precios del consumidor, la inflación, un básico de 1.200.000 pesos, pero brutos, con lo cual hay que tomar una idea del descuento que se hace eso, con lo cual en el bolsillo en algunos casos queda por debajo del 1.000.000 de pesos. Por ello, de Ingeniero Maschwitz, de la cabecera, de una de las cabeceras de la línea 60, se hicieron presentes aquí en lo que es el Puente Saavedra, pero del lado de Vicente López, es decir, sobre la avenida Maipú en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los delegados de la línea 60, estamos hablando de Néstor Marcolín, quien habló sobre el gobierno y esta no obsesión, pero sí necesidad de la administración Milei de ponerle un techo a las paritarias, de que no sobrepase el 1% mensual de aumento y de incremento salarial. Esto es lo que decía Marcolín. El reclamo que estamos haciendo es lógico, es sentido por toda la clase trabajadora, por eso estamos acá, por eso hubo gran acatamiento de los paros. Entonces, esa es la razón. Pedir 2,5 millones de pesos para que te quede 2 millones de bolsillo no es disparatado. Y acá lo que tenemos que pelear es por quitarle el cepo a la paritaria. Porque por más que cualquier sindicato pelee una paritaria por arriba del 50-60%, el gobierno no lo quiere homologar. Entonces, quieren homologar paritarias de un 1 o un 1,5%. Los trabajadores de la línea 60 discutimos en la asamblea que le tenemos que exigir al Consejo Directivo Nacional de la UTE y a Roberto Fernández un plan de lucha a largo plazo. Si no, no vamos a voltear este cepo que hay en las paritarias. Y el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte, Luciano Fusaro, dijo que el impacto del paro es muy negativo y habló de la oferta que le hicieron ayer a los gremios. Cuando hay paro, normalmente las empresas tienen un doble perjuicio. Primero, recibes multas por incumplimiento. Esto es un servicio público, tenés un permiso de explotación y lo tenés que cumplir. Cuando eso no pasa, te llegan multas de todo tipo. Y el segundo tema, obviamente, es que perdés todo el día, porque lo que te tenía que entrar por recaudación no entra. Y el complemento de subsidio también te lo descuentan. No trabajaste, no cobras nada. Mañana va a haber una audiencia más que el trabajo para acercar a las partes. Nosotros vamos a reiterar, y no sé si, la verdad digo reiterar, pero lo tendremos que conversar, porque no sé si va a seguir estando la misma oferta que hicimos ayer, porque las condiciones han cambiado, estamos peor, hemos perdido, muchas empresas han perdido plata y tampoco tenemos claro cómo seguir. Y ante el paro de colectivos que afecta al servicio durante toda la jornada, el gobierno de la ciudad decidió cambios en el estacionamiento. Vamos a repasar cuáles son estos cambios. Por un lado, cambios en el estacionamiento, se permite estacionar durante toda la jornada en las avenidas donde habitualmente está prohibido los días hábiles entre las 7 y las 21. Y en los sectores donde la normativa vigente prohíbe el estacionamiento durante las 24 horas, atención con esto, porque la prohibición sigue vigente. Y además no se va a cobrar estacionamiento medido durante todo el día en aquellas zonas donde está identificado el cobro de estacionamiento medido. Moria Kazan vuelve al teatro y va a protagonizar Cuestión de Género con Jorge Marrale. Sí, y es la primera vez que trabajan juntos y el estreno es ahora en mayo, Nieves. Así es, estrenan Cuestión de Género en mayo, como vos bien dijiste, Brenda. Será en el Teatro Metropolitan. Es la primera vez que ellos están juntos y recordemos, Moria venía de hacer Brujas y ahora la UAN vuelve a Calle Corrientes. Ahí estamos mirando algunas de las imágenes del back. El elenco de la obra lo completan Paula Coan y Ariel Pérez de María. Y esta obra cuenta la historia de un matrimonio
interpretado por Moria y por Marrale. Ella está siempre muy atenta a él y a todo lo que le pasa a su marido, hasta que encuentra una carta. Y bueno, ¿de quién será esa carta? ¿Qué va a decir esa carta que hace que dé un giro en su vida? Bueno, lo tendrán que ver en esta comedia dirigida por Nelson Valente. Muy pronto, en esta semana, empieza ya la preventa y ya la vamos a tener a Moria de nuevo en Calle Corrientes. Recordemos, ella venía de hacer Brujas, estuvieron el año pasado haciendo gira, estuvieron en Calle Corrientes, estuvieron despidiéndose en Mar del Plata y la estamos viendo con María Leal, Luisa Culioc, Graciela Dufó y Nora Carpena. Y ahora en una comedia de estas, bueno, hay muchas comedias ahora que cuentan historias de matrimonios. Soledad Silveira y Brandoni están en el Teatro Liceo. También tenemos La Noche de la Basura con Graciela Pal y con Rodolfo Rani. Y ahora el turno de Moria y Marrale. Y faltan 2 meses y medio para el comienzo de las vacaciones de invierno y ya se está armando la cartelera de cine. No falta nada, ¿eh? Bueno, y se conoció el adelanto de la película argentina que se llama El novio de mamá. Así es, El novio de mamá, protagonizada por José María Listorti con Dani Lachepi. Ahora vamos a ver algunas imágenes de esta película. Chicos, les presento a mi a él, a Leonardo. Leonardo Pipa, Coco. Hola Pipa, hola Coco. ¿Todo bien? ¿Todo piolardo? Bueno, ahí estamos viendo ya como que el tráiler te va contando bastante de qué trata esta comedia familiar. Dani Lachepi es una mamá recientemente separada, con una hija adolescente, un hijo varón, un niño, que empieza a rehacer su vida con José María Listorti, un agente de viajes un tanto torpe que para ganarse el corazón de esta familia debe hacer, entre otras cosas, de cuidador de ese perrito que estábamos viendo ahí recién y de niñero de los chicos en la Patagonia. Así que otra comedia familiar para las vacaciones de invierno. Unas grandes vacaciones para José María Listorti porque también próximamente el 5 de junio estrena La Sirenita. Ahí estamos viendo algunas imágenes de La Sirenita con Albana Fuentes, la protagonista que salió elegida de un casting, que va a ser el personaje de Ariel, Pablo Turturielo, Osvaldo Laport y Evelyn Boto. Así que teatro y cine Listorti en todas las carteleras. Para lo que no falta nada es para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, solamente 12 días faltan. Sí, los candidatos siguen con sus campañas en las calles de la ciudad. Después de la pausa te contamos más detalles. En el Vaticano ajustan los últimos detalles para el cónclave que empieza mañana. Sí, y la votación de los cardenales está dividida entre los que quieren seguir con el legado de Francisco y los que ya anticiparon la necesidad de deshacer muchas de estas reformas que hizo él. Los cardenales que van a elegir al sucesor del Papa Francisco ya están alojados en las residencias de Santa Marta. El proceso de la elección va a empezar mañana a las 10 de Roma con una misa en la Basílica de San Pedro. A la tarde, los cardenales se van a trasladar a la Capilla Sixtina para jurar silencio absoluto durante el periodo que dure el proceso, que va a finalizar con la designación del nuevo sumo pontífice. Minutos más tarde se va a desarrollar la primera votación. Y en caso de que alguno de los candidatos alcance los 2/3 de los votos, se va a anunciar con la fumata color blanca que va a salir desde la chimenea instalada en el tejado de la Capilla Sixtina, con el que se va a anunciar el nuevo líder de la Iglesia Católica. Pero nadie espera fumata blanca para mañana. Los propios cardenales se anticiparon que durante la primera votación es improbable que alguno alcance la mayoría necesaria. Seguramente mañana habrá, cerca incluso de esta misma hora, fumata negra. Y en la Ciudad de Buenos Aires se acercan las elecciones legislativas. Y los candidatos están intensificando sus campañas, esto de cara al 18 de mayo. A la tarde se espera que Patricia Bullrich se afilie a La Libertad Avanza, rompiendo definitivamente con el PRO. Va a ser durante una caminata de campaña que Manuel Adorni va a realizar junto con Karina Milei por la Plaza Vicente López en Recoleta. Y por su parte, como estamos viendo, a Silvia Lospenato se mostró ayer junto a Jorge Macri y también al líder PRO, el expresidente Mauricio Macri. Todo esto que hicimos, que hacemos y que vamos a hacer, es por vos, es para tu familia, es para tu vida,
es para que esta ciudad siga creciendo. Por eso necesitamos que en esta elección nos acompañes con tu voto, porque para pasar cada ley necesitamos 31 legisladores. Contamos con vos. Muy bien, Silvia. Bueno, muchas gracias por creer en nuestro equipo, en nuestra palabra. Te pido que sigas acompañando este proyecto de gestión exitoso en la ciudad, porque es por acá, es con los Penato, pero sobre todo es con vos. Gracias. Yo también quiero agradecerte, porque son muchos años de confianza y que trabajando juntos nos permitieron transformar nuestra maravillosa ciudad de Buenos Aires. Y ahora te necesitamos para cuidar todo lo que logramos y para ir por más. Y es con vos, es con los Penato y es con el PRO. En los próximos días se van a resolver las modificaciones a los plazos del calendario electoral bonaerense. Ayer se reunieron en La Plata los presidentes de las dos cámaras con los jefes de bloques y se acordó hacer lo que pide la Junta Electoral, otorgar 30 días para la oficialización de las boletas y 50 días para los cierres de listas. Se espera que la resolución de las fechas surja la semana que viene. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 6 años para el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por manipulación del índice de precios del consumidor del INDEC entre 2006 y 2007. Al exsecretario de Comercio le queda todavía la Corte Suprema como última instancia de apelación. Y Cristina Kirchner recusó al juez de la Corte, Lorenzetti, en la causa Vialidad, por la que está condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La expresidenta denunció en sus redes sociales que el verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado es dejarme fuera del proceso electoral inminente, por lo que pidió que Lorenzetti no intervenga en la decisión judicial. Y la Cámara Federal de Salta se sumó a los fallos de Mendoza y de Mar del Plata, que habían determinado que la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios provocó una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta declaró inconstitucional la ley que establecía la fórmula de movilidad jubilatoria implementada durante el gobierno de Alberto Fernández. Según el fallo, durante dicho periodo, la jubilación del demandante aumentó un 987%, mientras que el índice de precios al consumidor acumuló más de 1.400%, lo que representó una pérdida del 42% de su poder adquisitivo en términos reales. La Cámara consideró que esta situación vulneró los derechos constitucionales del demandante, en particular el derecho a una jubilación digna consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La prepaga Medicus publicó en su web un fallo en su contra, según el cual debe devolver a sus afiliados un sobreprecio en el aumento de las cuotas que no había sido autorizado oportunamente por el gobierno. Una de las cuotas cuestionadas, en la que tuvo vencimiento el 12 de diciembre de 2011, cuando se aplicó un incremento del 9,5%, y la segunda corresponde a la factura con fecha de pago el 10 de mayo de 2012, que tuvo una suba del 5%. Para aquellos beneficiarios que aún se encuentran afiliados, la suma a compensar será acreditada mediante notas de crédito en las sucesivas cuotas, y para aquellos que ya no se encuentran afiliados, deberán acreditar dicha condición a los fines de que la prepaga efectúe el reintegro. En San Juan descubrieron una enorme reserva de cobre, oro y plata, esto en la frontera con Chile. El hallazgo concentraría más de 12 millones de toneladas de cobre, convirtiéndolo en el mayor descubrimiento de los últimos 30 años. Es un recurso clave para el sector tecnológico, como los autos eléctricos y energías renovables. También se prevé que la reserva cuenta con cerca de 32 millones de onzas de oro y más de 659 millones de onzas de plata. En estas imágenes se puede ver humo sobre el aeropuerto de Saná, en Yemen.
El ejército israelí confirmó en un comunicado que atacó y destruyó el aeropuerto internacional de ese país controlado por los hutíes. Las fuerzas de defensa israelí afirman también que el aeropuerto era utilizado por los hutíes para el traslado de armas y operativos y es operado regularmente por el régimen hutí con fines terroristas. Y según el gobierno israelí, fue en respuesta a los ataques con misiles y con drones del grupo, que es respaldado por Irán, contra Israel, que incluyó además un ataque en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv este fin de semana. Además, el ejército israelí afirmó que atacaron varias centrales eléctricas cerca de Saná que eran utilizadas por el grupo terrorista hutí, junto con una fábrica de cemento al norte de la capital usada por este grupo para construir infraestructura y túneles. Más temprano y de forma sorpresiva, las fuerzas de defensa de Israel habían emitido una alerta de evacuación para el aeropuerto internacional de Saná y las inmediaciones. En una publicación en X, el portavoz en árabe del ejército israelí escribió: les pedimos que evacúen la zona del aeropuerto inmediatamente y que adviertan a todas las personas en sus inmediaciones de la necesidad de evacuar esta zona. Si no evacúan ni se alejan, se exponen al peligro. En este contexto, Hamas sostiene que no tiene sentido entablar conversaciones ni considerar nuevas propuestas de alto el fuego mientras continúen el bloqueo y los bombardeos de Gaza por parte de Israel. En el Parlamento alemán y tras una nueva votación secreta, Friedrich Merz consiguió 325 votos afirmativos y de esta manera superó los 316 necesarios para poder ser electo canciller. Hoy por la mañana no había conseguido los votos requeridos y este revés, aunque transitorio, ubica a Merz como el único candidato que no había conseguido ser respaldado en la primera votación desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, el candidato democristiano recuperó los apoyos que necesitaba y logró así ser elegido como el sucesor de Olaf Scholz al frente del gobierno alemán. Y en medio del furor por El Eternauta, los productores de la serie difundieron una charla entre Ricardo Darín y el director. Sí, y hablan sobre algunas de las características del personaje de Darín, que es Juan Salvo, y sobre las canciones que incluyeron en esta serie, Nieves. Así es, bueno, y con esta charla te vas a dar cuenta de que algunas cosas están pensadas de antemano y tienen un porqué, y otras hay que dejarlas y que surjan al azar. Mirá lo que se dijeron. No sé, escuché en video. El hecho de que el tipo este sea excombatiente de Malvinas, a mí en lo personal me cerró por todos lados, porque por un lado que era algo que te lo pedía la historia, digo, para entender quién es este chabón y de dónde viene. Pero veo cosas de las islas. Después, cómo es que este tipo tiene tanto manejo de las armas. Y por último, una cosa que, siendo algo que va a tener una proyección internacional, pensé que estaba bueno, digamos, que viaje nuestra historia con nosotros. Estábamos esperando dentro de un coche que se dispusieran todas las cosas en el rodaje, que era un lío tremendo porque era una manifestación con cacerolazos, con tachos llenos de fuego y gente y policía. Y esperando, empecé a cantar una cosa que tenía que ver con lo que nos estaba pasando ahí. No hay que tener un auto, ni relojes de medio millón. Y de golpe viene corriendo la señora y me dice, eso, dice Bruno, que empiece con eso. Es muy paradigmático eso. Claro, pero lo que a mí me resulta hermoso es que termine estando en el clímax del Cruce de la Muralla, que es la canción que vos recuperás para darle coraje a los otros. Muy bueno, muy bueno. Jugo de tomate frío, Bueno, ahí estábamos escuchando cómo Darín eligió espontáneamente, medio porque estaba aburrido esperando una escena, cantar estas canciones, y el director decidió de manera muy atinada dejarlas en dos escenas que fueron bastante claves en la serie. Y otra cosa, ahí estaban hablando de por qué se decidió que el personaje de Darín fuera un excombatiente de Malvinas. Y respecto a esto, en las últimas horas se armó mucha polémica, o mejor dicho, se fue comentando en las redes, porque en la versión en inglés, en los subtítulos, la autora, la traductora, decidió poner Islas Malvinas, Malvinas Island, mejor dicho, en vez de Falklands. Y ella misma, Diana Díaz, explicó por qué tomó esta decisión. Mirá. No solo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina un nombre que no sea Malvinas, sino además porque ningún argento
ningún argentino, sea de ficción o real, las llamaría de otro modo más que Malvinas. En medio de todas las especulaciones, ella, que era la encargada de la guía cultural, como es el nombre de su verdadero puesto en Netflix, dijo, los argentinos, ¿cómo llaman a las Islas Malvinas? Malvinas, listo, quedan Malvinas porque el personaje es argentino. De hecho, ella, como guía cultural, es quien se debe encargar de ponerle contexto a las escenas y a la historia. Y en los primeros capítulos ya se puede ver que el Eternauta tiene mucho de esto, mucho argentino. Los personajes juegan al truco. Ahí estábamos viendo, los agarró un piquete. Hay otro personaje que vino a visitar después de haberse ido del país en el 2001 y así varios elementos que hacen que esta serie, aunque triunfan en todo el mundo y le vaya muy bien a nivel global, es argentina. Se conocieron los resultados de las pruebas Aprender. Sí, después de la pausa les vamos a contar los datos más importantes de esta evaluación que rindieron los alumnos de tercer grado. Ya volvemos. Conocieron los resultados de la prueba Aprender. Recordemos que es una evaluación que se les tomó a cerca de 91.000 alumnos de tercer grado en más de 4.100 escuelas de todo el país. Al terminar este primer ciclo de la primaria, enfocado en la alfabetización, menos de la mitad de los alumnos alcanza el nivel esperado de lectura. La muestra corresponde a noviembre del 2024 y los resultados indican que el 24,5% de los estudiantes está en proceso de alcanzar el nivel esperado y que 3 de cada 10, esto es el 30,5%, están significativamente rezagados. La última prueba Aprender que se había tomado en tercer grado había sido en 2016, por eso desde el gobierno explicaron que los datos marcan una nueva línea de base. La idea es que el año que viene se vuelva a tomar esta prueba para poder evaluar si hubo avances o retrocesos en los aprendizajes. Vamos a repasar en algunas placas los datos más relevantes de esta prueba. 3 de cada 10 estudiantes de primaria quedan por debajo del nivel esperado de lectura. Y 1 de cada 10 estudiantes de tercer grado no sabe leer. En relación a la brecha socioeconómica, en el sector estatal el 39% alcanza el nivel esperado de lectura. Y en el sector privado, el 62,4% alcanza el nivel, es decir, una diferencia de 23,4% entre ambos niveles. Los resultados presentados por la Secretaría de Educación de la Nación muestran asimetrías entre las provincias. Según el informe nacional, los mejores niveles de desempeño están en Formosa, donde el 63,6% de los estudiantes alcanza el nivel esperado en lectura. En segundo lugar está Córdoba, donde el 58,8% de los alumnos alcanza los niveles esperados. Y en tercer lugar está la ciudad de Buenos Aires, donde el 55,5% de los alumnos alcanza el desempeño esperado en lectura. Los peores niveles de desempeño están en Chaco, donde apenas 1 de cada 3 estudiantes alcanza el nivel esperado. En una situación similar quedan San Juan con el 37% y Misiones con el 38%. Y hablamos ahora de un estudio que llevaron adelante UNICEF y la UNESCO y que reveló que el 95% de los chicos obtiene su propio celular a los 9 años y medio. El relevamiento se basa en una muestra representativa nacional de 5.910 participantes de entre 9 y 17 años encuestados entre octubre y diciembre de 2024. El dato más alarmante tiene que ver con el inicio cada vez más temprano en el uso de la tecnología, especialmente en los sectores más jóvenes. El 83% de los chicos de entre 9 y 11 años en Argentina recibió su primer celular antes de los 10 años, algo que había sucedido solo en el 20% de los adolescentes que hoy tienen entre 15 y 17 años. Además, el estudio evaluó el nivel de la socialización online. El 80% usa redes sociales todos los días y el 83% chatea a través de apps de mensajería. Incluso entre los chicos de 9 y 11 años, el 58% utiliza redes sociales a diario. Hay preocupación por el aumento de casos de sarampión. Ya hay 26 confirmados a nivel nacional. Según las autoridades sanitarias, está estrechamente ligado a la disminución de las coberturas de vacunación. En la ciudad de Buenos Aires se reportaron 11 casos, la mayoría en el barrio de Palermo. 7 de esos casos, de estos contagios, están conectados con los 2 primeros casos importados que se habían detectado
en febrero y 5 de ellos dentro del mismo edificio. Además, en el conurbano hay 14 casos confirmados, 8 de ellos con vínculo directo con los brotes porteños. La provincia de San Luis sumó el nuevo contagio con el caso de una beba de 8 meses. Y ahora vamos a hablar de Pelusín, que se jubila después de estar 13 años y medio en la división de canes del Escuadrón Fiel. Gisela Carrera tiene más información. Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenos días. Queremos aclarar, no es jubilación, no me lo jubilen a Pelusín, que lo tenemos acá, sino que es destacado de la escuadra Fiel. Él ha sido condecorado por su labor acá en lo que es el Escuadrón Fiel de la Policía de la Ciudad, en donde estos animalitos, en este caso Pelusín, que es un schnauzer pequeño, enano, su tarea principal es brindar la contención tanto a chicos como a adultos mayores, además de las exhibiciones. Fabián, contanos un poco cuál es la labor de Pelusín y por qué está siendo condecorado. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fabián Jägerman, pertenecemos a la escuadra Fiel, Policía de la Ciudad, y hoy está siendo reconocido por su labor, ¿sí? Pelusín es un perrito de apoyo emocional y aparte realiza exhibiciones con diferentes ejercicios, juegos, salto de valla, y ahora el guía, el mayor Altamirano, le va a contar un poquito más sobre el trabajo que él tiene y la conexión, ¿no? El vínculo que generamos con nuestro amigo de cuatro patas. Contanos un poco, José, porque me decías eso, tiene mucho que ver el apoyo que va él hacia los chicos, que generalmente espera ser acariciado y que no es solo la exhibición, sino que es esa conexión que produce y sobre todo la magia que hace Pelusín cada vez que se acerca a chicos que necesitan un acompañamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, él tiene una función muy específica con nosotros. Más allá que es pequeño, ya de por sí llama la atención, es un perrito que a la vista de todo el mundo la gente se divierte y demás, pero tiene una función muy importante que es contener, ¿sí? Trabajar, ser un perro de apoyo, ¿sí? De demostrar que siendo pequeñito, tan chiquito como lo ven, hace un montón de cosas, de estrés y demás. Lo tienen como pequeño, pero es un perro grande. Y además demostrar que necesitamos ayuda. Ese también es el gran ejemplo. Sí. Él, por ejemplo, cuando siente o presiente de una persona que necesita un apoyo emocional, él se acerca, apoya su cabecita, lo contiene, ¿sí? Trabaja mucho sobre las personas él. Y con respecto al entrenamiento, ¿cuánto tiempo se entrena uno de los perritos aquí del escuadrón? Generalmente los perros de la escuadra tenemos un horario muy cronometrado, digamos, trabajamos muy temprano, ¿sí? Nuestra función generalmente a la mañana se recrean tempranitos, después se hace diferentes tipos de ejercicios combinados porque trabajan en conjunto nuestros perros y demás durante toda la mañana, ¿sí? Con descanso de por medio, su agua, su comida, su juego y demás, ¿sí? Así que, chicos, Pelusín entonces está siendo condecorado por su labor. ¿Y cuánto le falta para jubilarse? Y va a depender, sí, porque a veces uno cree porque la edad que tiene se lo van a retirar, pero a veces llega un momento donde el perro te muestra que ya estoy, ya cumplí y quiero retirarme. Se puede retirar a los 5, 6, 7, 8, no hay una edad para él en este caso. Bueno, por ahora tiene 3 años y medio y sigue haciendo su labor y muy bien acompañando y demostrando a tanto adultos mayores como a los niños que podemos pedir ayuda, que podemos tener un compañero fiel. Así que Pelusín, nada, felicitaciones. Excelente, gracias, Gise. Se realizó la gala Met 2025 en Nueva York. Sí, la consigna para que se vistan o se inspiren los invitados este año fue bastante particular, Nieves. Sí, bueno, todos los años ponen una consigna muy particular. El año pasado tenían que estar inspirados en la naturaleza y este año la consigna fue dandismo negro o sastrería negra, cualquiera de las dos formas para llamarlo, que consiste en un movimiento de 1920 surgido en Harlem, en Nueva York, que mezcla la elegancia con toques afro. Pero vamos a ver los looks de las celebridades y quiénes cumplieron y quiénes no con esta consigna. A ver, vamos a ver, por ejemplo, Shakira. A Shakira, bueno, no cumplió mucho con la consigna, que tiene que ver más con la sastrería. Ella eligió un vestido rosa con mucho volado, una cola muy extensa y, bueno, se la tildó de exagerada por muchos críticos, no solo por la cola del vestido, sino también por su pelo suelto, muy característico de ella. Vamos al siguiente, Rihanna, que sí cumplió con creces esta consigna, un traje, un vestido inspirado en la sastrería y además aprovechó la ocasión para mostrar su panza de embarazo. Está embarazada de 5 meses de su tercer hijo, así que no solo mostró su look, sino también confirmó su embarazo.
Otra que también tenía un look muy extravagante fue Diana Ross, que tenía este vestido blanco con una cola de 5 metros, con la particularidad de que no se llega a apreciar en las fotos, pero en la cola estaban escritos los nombres de sus hijos y de sus nietos, así que con semejante cola podés escribir el nombre de todo el mundo y quedás bien con todo. La guía telefónica podés poner, quedás bien con todo, claro. El siguiente, tenemos a Demi Moore, que ahí eligió este vestido con líneas diagonales de lentejuelas, un modelo con muchas líneas rectas, cumpliendo también con la consigna, manteniendo su estilo, ese desafío de mantener el estilo y cumplir con la consigna. Y venía con el toque, el ornamento. Para la lluvia. Claro. Para la lluvia. Ahí está, paraguas incorporado. Otro que siempre él es piloto, pero siempre es uno de los más elegantes y más a la moda, fue Hamilton, que eligió este traje blanco con muy pocos ornamentos, pero correctos, y la boina ahí dándole... Sin piloto tenía, y no sin piloto. Después tenemos alguno más. Sí, mira, Bad Bunny, que acaba de anunciar que va a venir a la Argentina, va a estar en River el 13 de febrero. Cumplió con la consigna, podríamos decir, y se puso todo, porque se puso guantes, se puso prendedores, corbata, anteojos, sombrero y hasta un bolso, por si se quería cambiar. Claro. No sé qué tenía ahí. ¿Cómo te vas llevando con los looks estos? Me quedó gustando el de Hamilton. Claro. El de Hamilton, sí. Mucha elegancia. Mucha elegancia. Y el otro día ya nos contabas, Nieves, que Esperando la Carroza está cumpliendo 40 años. Sí, y hoy a la tarde en el Teatro San Martín se va a hacer un homenaje a esta película, recordemos, dirigida por Alejandro Doria. Sí, pero mira, antes de contarte sobre el homenaje, te voy a contar una perlita, porque es un falso cumpleaños que se celebra de Esperando la Carroza. La productora contó hace unos días que en realidad Esperando la Carroza se estrenó un 6 de junio. Quedó por esas cosas en el imaginario popular que había sido un 6 de mayo, cosa imposible porque en el 85, además, ella explicó, 6 de mayo cayó lunes. Lo contó en varios foros de carroceros, pero siempre la criticaban cuando quería explicar la realidad. Entonces, bueno, listo, que quede el 6 de mayo. Y ahí va a estar hoy en el San Martín la productora, va a estar Nora Carpena también, va a estar Mónica Villa y Luis Brandoni en un conversatorio especial sobre los 40 años de esta película de Alejandro Doria. Y más tarde a las 21, con entrada gratuita, podés retirarla una hora antes, en el Teatro San Martín también se va a proyectar Esperando la Carroza, por si en el 85 no la habías podido ver, no habías nacido, y en el 2012 tampoco la pudiste ver cuando se remasterizó. Bueno, ahora vas a tener la oportunidad. Mañana, además, en el Centro Cultural 25 de Mayo, a las 19 se va a proyectar Carroceros, el documental que se centra justamente en todo este fenómeno y estas perlitas que vamos siempre contando de a poquito sobre la película de Doria. En nuestro caso también, que en el 85 no habíamos nacido. No, por supuesto. Me hizo acordar igual el caso de uno de los cardenales, uno de los africanos que había aparecido con la fecha de cumpleaños. Cambiando. Sí, claro, y tiene 79, se cumplió 80, pero hacía creer que tenía 79 un año. Bueno. Se quedó afuera. Claro, sí. Varias famosas andan en eso. Sí, claro. ¿Cómo Brenda? Un día lo contaremos. Vamos a ver, mejor salimos de acá, vamos a ver cómo va a estar el tiempo el resto del día en la ciudad de Buenos Aires. La máxima hoy es de 23 grados, por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 19 grados y hay pronóstico de tormentas en la ciudad. Exactamente, con alerta meteorológico para la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo va a estar el resto de la semana? Para mañana miércoles sigue el anuncio de tormentas con una mínima de 18 y una máxima de 23. Y el jueves hay pronóstico de lluvia también en la ciudad de Buenos Aires, la mínima 17 grados, la máxima 22 grados. Hacia el viernes mejor, por lo menos no hay pronóstico de lluvias y se va a poner más fresquito, una mínima de 15 y una máxima de 21 grados. Y hasta aquí hemos llegado. Como siempre, te invitamos a que te quedes en el canal de la ciudad. Yo me voy a despedir saludando a Joaquín, sobrinito. Ah, claro, sí. Años, feliz cumpleaños a Joaquín, sí, claro. Bueno. ¿Se queda en el canal de la ciudad? Nos queda. ¿Cuándo volvemos? Mañana a las 12 con más noticias aquí con N12. Gracias por acompañarnos y que tengas una excelente tarde y feliz cumpleaños para Joaquín.